Ya tenemos en la línea telefónica a María Cristina Rosas. Ella es internacionalista y escritora para hablar justamente sobre este conflicto. ¿Cómo está, María? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Selena? Buen día. Gracias por atendernos esta llamada y bueno, hablar sobre este conflicto. Ahorita hace un momento justo lo mencionaba el presidente y es una realidad. Ha habido muchísima desinformación sobre este tema. Muchas personas hablan de diferentes motivos que pudieron iniciar esta guerra. Sabemos que no es un tema nuevo, sabemos que Rusia y Ucrania han mantenido relaciones durante muchísimos años de todo tipo y en ese sentido incluso hasta en tener regiones que hablan el mismo idioma y sentirse identificados con la cultura. Pero para profundizar más sobre este tema, bueno, pues, ¿cuál es la perspectiva que nos puede brindar María Cristina? Bueno, este conflicto es de larga data. Ucrania es un país bastante joven, nace de las cenizas de la Unión Soviética en 1991. Y bueno, Ucrania es un país con una población muy dividida. Hay una parte importante de la población que es prorrusa y hay otra parte que es pro-occidental. Ucrania pues emerge de la Unión Soviética con armas nucleares porque pues estas estaban instaladas en varios de los territorios que posteriormente se convierten en países independientes cuando desaparece la URSS. Y en el caso de Kazajstán y Bielorrusia, pues entregaron sus armas nucleares a Rusia sin ningún problema. Ucrania, en cambio, pidió como condición para entregar sus armas nucleares a Rusia, que Rusia se comprometiera a nunca atentar contra la soberanía ucraniana. Y que bueno que entregó sus armas nucleares aquí entre nos, porque si no quizá el conflicto que estamos viendo sería bastante más fatídico de lo que es. Ucrania entonces pues ha buscado un desarrollo independiente, pero ha sido un país gobernado por personajes, ha tenido 6 presidentes, 5 antes del actual de Zelensky, todos corruptos, algunos en la cárcel o con acusaciones de corrupción. Han sido personajes mencionados en los Panama Papers, en los Pandora Papers, como lavadores de dinero, corruptos, etcétera. Y bueno, Zelensky, el actual presidente, es un personaje muy interesante. Él llegó a la presidencia, pero él no es político, él es un cómico, es un actor de televisión que tenía un programa justamente donde hacía parodia política y encarnaba a un presidente que pues por situaciones del argumento de este programa pues llega al poder, ¿no? Y bueno, la popularidad de Zelensky en Ucrania era muy alta y él eventualmente decide en la vida real postularse a la presidencia y gana. Él no tiene mucho oficio político, por supuesto, pero él es pro-occidental. Y si bien es cierto que cuando llegó a la presidencia negoció con Rusia la situación de la parte oriental de Ucrania, que es una parte que decíamos es esencialmente prorrusa, lo cierto es que no hubo grandes avances en estas negociaciones. Luego Zelensky buscó acercamientos con Occidente, con la Unión Europea y con la OTAN. La OTAN es una alianza militar que se creó en 1949 y que es una alianza antirrusa. Y bueno, la OTAN se ha ido expandiendo hacia países que en otro tiempo fueron parte de la esfera de influencia soviética. Esto molesta a Rusia, le preocupa a Rusia, pero le preocupa más que Ucrania pudiera convertirse en miembro de la OTAN. Y por eso fue que empezó a hacer movimientos de tropas en el marco de decisiones de Zelensky, como pedir la membresía en la OTAN, o decisiones como las del Parlamento ucraniano en diciembre, donde el Parlamento ucraniano aprobó una norma para buscar la adhesión a la OTAN. Entonces, simplemente decirle para Rusia, Ucrania es parte de su historia, es el origen de los eslavos, la Rus de Kiev es el origen de los rusos en sí, y para Rusia, Ucrania es algo culturalmente demasiado importante, culturalmente y estratégicamente hablando y políticamente, por supuesto. Entonces, la intención de Putin es quedarse con Ucrania. No sabemos si lo va a lograr porque pues empezó a invadir Ucrania y avanzó con cierta rapidez, pero ha encontrado bastante resistencia en Kiev, en la capital. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega este conflicto.
Este conflicto también es producto de un reposicionamiento de actores internacionales, un declive de Estados Unidos que claramente ha tenido un papel marginal en esta crisis, un ascenso de China. China es un actor importante, es aliado de Rusia, y Rusia ha encontrado en China no solo un aliado, sino también un país que puede apoyarlo políticamente en diversos ámbitos, quizá también en el económico. Y la Unión Europea, pues francamente está muy debilitada desde el Brexit, obviamente también por la pandemia y por supuesto por el retiro de Angela Merkel. Entonces, yo creo que esta situación tan curiosa que enfrenta el mundo con un declive de Europa y de Estados Unidos, también abrió la puerta para que Putin se decidiera a invadir Ucrania y buscar un reacomodo político en el mundo. Claro, y qué bien que mencionas esa última parte, María Cristina, porque pareciera ser que estamos frente a la nueva reestructura del orden mundial y en ese sentido, pues solamente hace falta voltear un poco atrás, analizar un tanto la historia, porque justamente ahorita que hablamos de este conflicto, bueno, en realidad, pues los más interesados pudiera ser la Unión Europea por esta cercanía que existe también con Ucrania, con Rusia, por estar en este lado del mundo. Sin embargo, de alguna u otra manera, siempre termina involucrado, sí o sí, Estados Unidos en estos conflictos mundiales. Sí, el problema con Estados Unidos, bueno, yo veo varios problemas. Primero, que Estados Unidos va en picada. Estados Unidos además Biden en particular, proyectó una imagen de debilidad cuando retiró a las tropas de Afganistán en agosto pasado. Uh-huh. Curiosamente, en este contexto del retiro de tropas de Afganistán, Zelensky, el presidente de Ucrania, llegó a Estados Unidos en visita oficial. Fue recibido días después de que se concretó el retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Y Zelensky llegó con una agenda de peticiones a Estados Unidos, como por ejemplo el acceso a sistemas de armamento sofisticados, la cancelación de un oleoducto que va de Rusia a Alemania y que va a proveer de hidrocarburos y de gas a los europeos. A Ucrania no le gusta este proyecto. Y bueno, llegó con una agenda de pedir muchas cosas, pero Biden fue distante. Y Biden fue distante no solo por el problemón que enfrentaba con el retiro de Afganistán, uh-huh, sino porque hay una historia que yo creo sí vale la pena mencionar, Selena, entre Zelensky y Trump, que no le gusta a Biden. Resulta que cuando Trump era presidente, uh-huh, en 2020 llamó por teléfono a Zelensky y le pidió información que pudiera incriminar al hijo de Biden, que Trump pudiera utilizar en los comicios de 2020 contra Biden. O sea, en otras palabras... Trump era un tema personal. Sí, exacto, conspirar, ¿no?, contra Biden. Y eso no se le olvida a Biden. Entonces ahora que Zelensky dice, es que me dejaron solo frente a Rusia, pues también él hizo cálculos políticos muy malos, ¿no? Uh-huh. El cálculo que Trump se iba a reelegir, no que Biden iba a ganar, y pues resulta que ahorita Biden es el presidente. Pero yo creo que la postura de Estados Unidos es muy débil, en esta crisis, Elena. No solo es lo de Afganistán, también vemos a un Biden después de su primer año de gobierno débil, muy débil. A nivel interno no tiene ni el apoyo del Partido Demócrata, no ha podido sacar adelante su programa de rescate económico ni encaminado a eliminar la pobreza en varios sectores de la población. El Partido Demócrata no lo apoya y aparte Biden enfrenta elecciones de medio término en noviembre próximo y francamente parece que va a perder. Uh-huh. Y los republicanos van a ganar el dominio del Congreso en ambas cámaras y está Trump. Trump está muy feliz con todos estos fracasos de Biden porque tal parece que pues, Trump va a regresar a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, la situación de Estados Unidos creo que es muy precaria. Aparte enfrenta la competencia de China, la economía más grande del mundo. En fin, Estados Unidos está en un pésimo momento. Esto deja vacíos del poder y por supuesto esto le ha permitido a Putin buscar un reposicionamiento a escala mundial a raíz de los espacios y de los vacíos que deja este declive de Estados Unidos. Perfecto, pues estaremos muy pendientes de cómo se va desenvolviendo esta guerra. Vamos a ver cuánto tiempo se extiende, que eso va a ser un factor fundamental. María Cristina Rosas, muchísimas gracias por hablarnos y orientarnos sobre este tema. Claro que sí, Selena, un gusto. Son las 8 de la mañana con 29 minutos.